Estas son imágenes del sureste mexicano que sigue resistiendo a los estragos del mal clima. Ahora lo provocó el frente frío número 3 en el caso de Chiapas. Las precipitaciones provocaron por lo menos 15 deslaves en las zonas serranas, causando el desalojo de 550 familias por el crecimiento de los niveles de los ríos. Mientras tanto, en Tabasco, las autoridades de Protección Civil pidieron desalojar 5 municipios en riesgo por el máximo nivel de aguas que alcanzó el río Usumacinta. Y mientras tanto, desde el Estado de México también llamó mucho la atención el enfrentamiento que tuvieron choferes del transporte público y operadores de grúas. Ocurrió sobre la avenida Adolfo López Mateos en el municipio de Atizapán, cuando los grulleros bloqueaban la vialidad debido al arresto de uno de sus colegas. Sin embargo, la situación se desvió hacia los transportistas y llevó a un pleito con los transportistas que dejó como saldo 3 grúas incendiadas y 2 vehículos del transporte dañadas y volcados. Por estos hechos tan violentos, la Fiscalía Mexiquense presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable. Y vámonos a Guatemala, porque allá una intensa protesta civil se vivió en varias ciudades para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei. Esto debido al descontento por el presupuesto nacional para el próximo 2021. Además, quedó activo el llamado para realizar un paro nacional para el día de hoy, lunes. Durante la movilización se provocaron incendios y destrozos en el Congreso guatemalteco. Estos hechos por los cuales se han reportado hasta hoy 37 personas detenidas. Y en los Estados Unidos también decenas de personas rompieron y desafiaron el toque de queda impuesto por las autoridades de California. Se reunieron para protestar y muchos de los inconformes ondearon banderas con imágenes de Donald Trump afuera de la casa del gobernador Gavin Newsom, quien decidió aplicar las restricciones de horarios para su territorio como opción para disminuir los casos de contagio vial. En contraste en París, Francia, los Campos Elíseos, una de las avenidas más famosas y emblemáticas y elegantes del mundo, le dieron la bienvenida a la temporada decembrina. Lucieron decoradas por miles de luces rojizas que llenaron de este color los árboles que caracterizan el camino en la ciudad luz. La alcaldesa parisina, Anne Hidalgo, estuvo a cargo de liderar el evento, que se realizó de manera remota y sin espectadores debido a las medidas para conservar la salud. Así luce París, hermoso pero vacío. Muy buenos días desde mañana, que tengan ustedes un gran inicio de semana. Yo soy Mónica Garza, gracias por estarnos acompañando y hacerlo en las siguientes 2 horas, donde tendremos lo más relevante de la información. Estas fueron las imágenes durante el fin de semana, las noticias de las últimas horas. Me arranco con el resumen. A más de 50 días del cierre de vías de ferrocarriles en los tramos de Uruapan, como se lo reportábamos el viernes, Pátzcuaro y Morelia, el gobernador de Michoacán,
Silvano Aureoles confirmó el inicio del diálogo con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ante esto aseguró que no va a escatimar esfuerzos para liberar estas vías, recordando que se estiman daños de 50 millones de pesos por cada día de bloqueo. Recordemos que la semana pasada el gobernador Silvano Aureoles, en un grito desesperado, llamaba a hacer una encuesta pública con los ciudadanos michoacanos para determinar si debían de utilizar otro tipo de medidas para desbloquear finalmente, porque el pueblo así lo pida, estas vías de comunicación y se deje de perder tanto dinero y se deje de perder el transporte de tanto comercio y se pueda finalmente circular por un paro poco menos que absurdo. Y los gobernadores que confirman la Alianza Federalista anunciaron que esta semana acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y será para interponer las controversias constitucionales que buscan evitar la extinción de 109 fideicomisos. En un pronunciamiento precisaron que mediante los recursos legales buscarán evitar esta desaparición, porque no solamente se trata de fondos públicos, sino también de recursos privados. Y el gobierno federal va a iniciar el censo de viviendas afectadas por las inundaciones. El proceso va a durar hasta el 6 de diciembre y se llevará a cabo casa por casa en 649 localidades, en 58 municipios. Esto de acuerdo con la Secretaría del Bienestar. En cada vivienda dañada se entregarán 18,000 pesos para labores de limpieza y un vale para la recuperación de enseres. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador participó este fin de semana en la cumbre del G20, que este año se realizó de manera virtual. Ahí expresó que la salud debe ser vista como un derecho humano fundamental y se debe dejar de lado el lucro. También habló del confinamiento y dijo que nada debe ser impuesto a la fuerza. Confiar más en la responsabilidad de la gente, garantizar ante toda circunstancia la libertad y abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como el confinamiento excesivo o el toque de queda. Nada por la fuerza, todo por el convencimiento y por la razón. Y en Francia, el día de hoy se realiza el juicio contra el expresidente Nicolas Sarkozy, acusado de corrupción y tráfico de influencias. Está señalado por ofrecerle un ascenso a un juez a cambio de información y por recibir pagos ilícitos para financiar su campaña presidencial en el año 2007. Esta es la primera vez que un expresidente de Francia, retirado de la política, se va a sentar en el banquillo de los acusados. Y Canadá confirmó que llegó a un acuerdo comercial con el Reino Unido para proteger el flujo de bienes y servicios por valor de 27,000 millones de dólares. Esto mientras el país europeo se prepara para su separación del bloque europeo. Este acuerdo bilateral es uno de los 53 que Gran Bretaña ha negociado en 2 años y que representa más de 217,000 millones de dólares. Escuchemos. And the trade relationship and the historic relationship between Canada and the UK is just so deep that being able to make sure we're seamlessly transitioning through with this Canada-UK trade continuity agreement, which is perfect to make sure that our businesses and yours continue to work well together. Y bueno, la Administración de Medicinas y Alimentos de los Estados Unidos concedió una aprobación de emergencia para un fármaco de la compañía Regeneron, que usa anticuerpos sintéticos para combatir COVID-19. Este medicamento fue utilizado en el tratamiento de Donald Trump. De acuerdo con la institución, puede ayudar a los pacientes los pacientes que no han sido hospitalizados. Y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, prevé relajar las restricciones contra el coronavirus durante la temporada navideña. Esto para facilitar las reuniones familiares y el comercio. Hoy, Johnson va a detallar su plan para volver a un sistema de 3 niveles de restricciones que entrará en vigor a partir del 2 de diciembre, cuando está previsto que concluyan las medidas de confinamiento decretadas en toda Inglaterra desde el pasado 5 de noviembre. Y en Israel, miles de personas volvieron a realizar
finalizar las protestas contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. Esta reactivación fue posible después de que ese país relajara sus medidas de confinamiento. De esta manera, volvieron a exigir la renuncia del primer ministro por su manejo de la pandemia de COVID-19 y los juicios en su contra por casos de corrupción. Like shutting us down, like shutting the businesses down. Many people here don't have money, don't have job. Many people, we don't know what is happening in the hospitals. People are dying, we don't know exactly what is going on there. Y bueno, vamos a ver cómo amanecimos hoy en el clima y la ecología. Mara Durón, muy buenos días. Muy buenos días, Mónica Garza. Un gusto saludarte este lunes. En temas de ecos les platico que la zona norte de nuestro país se está aproximando un frente frío, es el número 14. Este afectará principalmente a Coahuila y Chihuahua. En estas entidades se espera descenso de temperatura, rachas de viento helado y lluvias aisladas. Para hoy se espera que en las zonas altas de Durango y Chihuahua lleguen a los 5 grados bajo cero. Pero no se confíen, en la zona centro de nuestro país también habrá bajas temperaturas. Hernández, muy buenos días. ¿Cómo amanecemos en la sección pop? Amanecemos muy bien, Mónica Garza, con mucha información el día de hoy en todo el ámbito, pero te voy a contar ahorita de música, subastas y controversia. Eso, adelante. Vamos a hablar justamente de la copia del disco Double Fantasy que John Lennon le firmó a Mark David Chapman antes de su asesinato. Pues ahora resulta que este disco saldrá a subasta. Este mismo disco que fue utilizado en algún momento como prueba, ahora a subasta. Le cuento por cuánto estará a la venta. Y en los deportes, ¿cómo nos fue, Pablo de Rubens? Mi Buenos querida días. Mónica Garza, muy buenos días a todos en casa. Ya está definida la liguilla del fútbol mexicano, definidos los cuartos de final, en donde habrá grandes enfrentamientos, arrancando con el León en contra de Puebla, que ayer dio una sorpresa contra Monterrey. Pumas se verá las caras con Pachuca, América y Chivas, clásico de clásicos, mientras que Cruz Azul se enfrentará a los Tigres. Veremos qué ocurre esta semana.